Tenemos la ponencia que inicia esta sesión de la tarde, la va a impartir don Emilio Martín Gutiérrez, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, y versa sobre reflexiones en torno a los paisajes rurales en Jerez de la Frontera durante el último cuarto del siglo XIII. Don Emilio Martín Gutiérrez, que junto con la siguiente ponente que tendremos después, doña María Antonia Carmona Ruiz, presentaron ambos en la Real Academia de San Dionisio la recopilación de las ordenanzas del Concejo de Jerez de la Frontera de los siglos XV y XVI, hace ya aproximadamente un par de años, pues es, como he dicho antes, profesor titular en el área de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, es investigador responsable del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación Medievalismo Gaditano, investigador del Seminario Agustín de Orozco, investigador del proyecto Paisaje Agrario y Sociedad Rural en Extremadura y Andalucía Occidental y, entre otras publicaciones, tiene editadas La Identidad Rural de Jerez de la Frontera, Territorio y Poblamiento durante la Baja Edad Media, La Organización del Paisaje Rural durante la Baja Edad Media, El ejemplo de Jerez de la Frontera, como he dicho, la recopilación de las ordenanzas del Concejo de Jerez en colaboración con María Antonia Carmona Ruiz, el paisaje rural como objeto de estudio, siglos XIII al XVI, los salineros en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad Media o el paisaje vitivinícola en Jerez de la Frontera a fines del siglo XV. Con don Emilio Martín Gutiérrez, que, como digo, va a hablar sobre reflexiones en torno a los paisajes rurales en Jerez de la Frontera durante el último cuarto del siglo XIII, les dejo ya. Muchas gracias por la presentación. Agradecimiento que también extiendo, obviamente, a los organizadores de este congreso, que también nos están tratando. Agradecimiento que particularmente hago a Manuel Barea, archivero del Archivo Municipal de Jerez. Y, finalmente, a todos ustedes por estar aquí. Da gloria, desde luego, ver esta sala completamente llena. Y sin más dilaciones paso a leer el texto de mi ponencia. Durante el último cuarto del siglo XIII, los paisajes rurales incluían tierras cultivadas, dehesas, cotos, montes, bosques, ríos, humedales, marismas. Incluso a una escala local, la diversidad de los paisajes es el factor determinante que permite su comprensión. La diversidad como rasgo mediterráneo de los paisajes rurales y, desde esa diversidad, la complementariedad de los aprovechamientos entre los distintos espacios agrosilvopastoriles. La cita que he elegido y que ven ustedes en la diapositiva procede del libro de Agricultura de Alaguán, y es un ejemplo, en mi opinión, que ayuda a la comprensión de esos ecosistemas y de la interacción de aquellas sociedades con el medio ambiente. En la cantiga 143 se narra uno de los milagros de la Virgen. En Jerez, nos dice, hubo una gran sequía, por lo que las gentes querían huir. Un fraile menor supo contener el ánimo de la población, conminando a los vecinos a arrepentirse de los pecados. Entonces, dice el texto de la cantiga, la Virgen hizo que se abriesen las nubes y que saliesen de ellas una lluvia tan grande que a cuantos lloraban hizo reír e irse con alegría. Si se ha conservado en la memoria es porque los periodos de sequía o fuertes lluvias despertaban en las conciencias de las personas el miedo frente a la escasez y el hambre. Sabemos que desde 1297 se alternaron momentos de fuertes lluvias con años de sequía. El periodo entre 1300 y 1550, fase intermedia entre el periodo cálido medieval y la pequeña edad del hielo, viene siendo caracterizado por un aumento del frío y de las precipitaciones. Aunque en los últimos años se están produciendo algunas reflexiones en torno al clima que inciden en planteamientos interdisciplinares,
Aún no se han realizado aproximaciones globales a nuestra área de estudio. Sí tenemos, por el contrario, aportaciones parciales sumamente interesantes. Por ejemplo, en las campañas arqueológicas de Pocito Chico, en el puerto de Santa María, coordinadas por José Antonio Ruiz Gil. Pilar López y José Antonio López analizan la evolución del paisaje vegetal y la antropización desde el Calcolítico hasta la época moderna, en Pocito Chico. Su estudio polínico incluye un total de 47 muestras de paleovegetación de ese espacio durante el periodo andalusí y los siglos XV y XVI. La vegetación arbórea y arbustiva se mantuvo y no se detectan cambios notables con respecto a épocas anteriores. La excepción, sin embargo, viene de la mano de la presencia del tilo. Esto es significativo, ya que este árbol de la familia de las tiliáceas refleja una mayor humedad ambiental que tuvo su correspondencia en la escasez de cereal en aquella zona. Aunque de forma muy breve, debo insistir en la búsqueda de la interdisciplinariedad a la hora de analizar los paisajes rurales, desde la geología a la geografía, desde la filología a la iconografía. Junto a un corpus de fuentes escritas cuyo contenido es bastante conocido, aunque quede siempre la posibilidad de localizar nuevos hallazgos, es, en mi opinión, el registro arqueológico el que está en disposición de ofrecer nuevas lecturas. Y, concretamente, la arqueología del paisaje es la que debe dar nuevos frutos, como está ocurriendo en otras zonas de Andalucía, concretamente en lo que se corresponde con el Reino de Granada. Aunque Jerez, la ciudad de Jerez, es el centro de atención de estas reflexiones, los territorios de la campiña y bahía de Cádiz quedaron bajo la influencia directa de los castellanos tras la conquista de Sevilla. Los años transcurridos entre 1248 y 1264 supusieron, por tanto, una primera toma de contacto con los recursos y las posibilidades de unas tierras situadas al otro lado del Guadalquivir. Fue un periodo donde se barajaron otras alternativas que no llegaron a cuajar, como aquella del amplio heredamiento integrado por Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia, que debía recibir el infante don Enrique. Recientemente se ha publicado la Carta Arqueológica Municipal de Jerez, cuyos autores son Rosalía González, Laureano Aguilar, Domingo Martín, Francisco Barrionuevo y Manuel Collado. Me parece, francamente, un trabajo muy interesante, con nuevos datos que, en mi opinión, deben ser incorporados en el discurso histórico. Entre 1248 y 1264 se han documentado los vestigios de un arrabal islámico en las inmediaciones de la Puerta Real en Jerez. Datados gracias a los hallazgos numismáticos entre el último cuarto o mediados del 13 y 1264, el nuevo espacio había nacido por el alto grado de saturación poblacional del interior de la Medina, motivado por la emigración procedente desde Sevilla. El registro arqueológico fecha su desaparición en 1264 y, de hecho, el Arenal no volvería a ser adecentado como espacio público hasta finales del XIV y principios del XV. La conquista de Jerez en 1264 supuso la instalación de nuevos pobladores, 1828 según el libro del repartimiento urbano. Esta cifra adquiere relevancia si se compara con los contingentes de localidades cercanas. Como ha señalado el profesor González Jiménez, dejando a un lado los 4.000 de Sevilla, las cifras oscilaban entre los 35 pobladores de Alcalá de Guadaira en 1253 o los 60 de Guillena en 1281 y los 300 de Cádiz y el puerto de Santa María en 1268. Desde ese punto de vista, el predominio de Jerez en su entorno está fuera de cualquier duda. El problema radica en seguir su evolución debido a la ausencia de datos que permitan una mínima cuantificación. Los efectos de la guerra podemos vislumbrarlo a través de los relatos cronísticos en cuyas descripciones abundan los episodios de incendios, talas, destrucciones.
Las expediciones benimerines y el establecimiento de la frontera abocaron a muchos pobladores a vender sus propiedades, abandonando la región. Ya que no estamos en condiciones de evaluar su impacto en las tierras jerezanas, nuevas lecturas invitan a reflexiones en torno a esta problemática. Aunque las valoraciones deben ajustarse a un grupo social muy minoritario y elitista, el estudio del listado de los caballeros jerezanos de 1290 presenta una imagen diferente. Según Sánchez Aus, más del 70% de los caballeros de la nómina de 1290 mantenían sus vinculaciones familiares o personales jerezanas desde los tiempos mismos de la conquista, y el resto procedía de localidades cercanas, de Sevilla, Carmona, de la Bahía de Cádiz. Cabe entonces preguntarse si lo mismo pudo ocurrir entre el resto de pobladores asentados entre 1264 y 1269. Dicho de otra manera, ¿qué ocurría en la ciudad, en Jerez, en aquellos años? Todo parece indicar que las expediciones benimerines frenaron el primer impulso repoblador. En algunos detalles, la información cronística no deja de resultar contradictoria. Por ejemplo, en el libro del Alcázar se describía el cerco y las acciones de los ejércitos meriníes, subrayándose que entonces no había arrabales ninguno ni de fuera de la ciudad había ningún vecino. Según esta descripción, por tanto, los pobladores se encontraban recluidos en la ciudad. Sin embargo, en la descripción del asedio de 1285 sí se aludía a acciones punitivas en los aledaños de las murallas, donde, cito textualmente, entraron los musulmanes en sus arrabales y los quemaron. En esta ocasión se da a entender que la población estaba extendiéndose fuera del recinto amurallado. Y de hecho, según Fray Esteban Rayón, hubo repartos de tierra entre vecinos de Santiago en 1304. Podría entonces plantearse que la población jerezana, una vez desaparecido el peligro de los benimerines, estuviese instalándose fuera de las murallas desde finales del XIII e inicio del XIV. Estas referencias podemos conectarlas con la información notarial. En el Archivo Histórico Diocesano de Jerez se han conservado 16 escrituras notariales fechadas entre 1341 y 1397. Ahora, obviamente, quisiera agradecer la amabilidad y generosidad de Javier Jiménez López de Guileta al permitirme consultar la transcripción de esos documentos. Y esa documentación notarial permite adelantar la presencia de los arrabales. Así, en el testamento de Mari Martín Fernández, de 8 de diciembre de 1362, se aludía a su residencia en San Miguel y la de uno de sus albaceas en Santiago. El recinto amurallado ha sido recientemente estudiado por Rosalía González y Laureano Aguilar. En su interior había una serie de instalaciones relacionadas con los recursos vinculados a la tierra. Me refiero a los molinos de aceite y a las bodegas. Y no debemos olvidar, esto es muy importante, que la relación entre la ciudad y campo fue mucho más fluida en aquel momento que en la actualidad. El número de almazaras es un síntoma del valor del olivar y da las primeras pinceladas de su paisaje. Los 2 almacenes de aceite en San Salvador, otro en San Mateo, la almona de jabón en San Juan y las 16 almazaras y molinos de moler aceituna. Aunque no podemos evaluar su evolución durante el XIV, porque no hay documentación escrita, sí sabemos que en 1392 Fernando García Carnero vendía a Bartolomé Martínez y a su mujer, Francisca Martínez, vecinos de Alcalá de los Gazules, la 1/4 parte de un molino de aceite, la 1/4 parte de 2 tinajas para echar aceite y la 1/4 parte de una piedra de moler aceituna. Todo ello en la collación de San Mateo. En teoría, debieron construirse 12 bodegas, donde antes había corrales, ataonas o mezquitas, 4 en San Salvador, 2 en San Lucas, 1 en San Dionisio y 1 en San Mateo. En conjunto, en el libro del repartimiento se enumeran 21 bodegas.
Isidoro García distinguía dos tipos. El primero, los edificios de escasa superficie del tipo, lo que él denomina casa morisca, y el segundo, las pequeñas mezquitas. El almacenamiento del vino pone de nuevo en relación la ciudad con el campo. Los registros notariales del 14 muestran cómo los vinateros tenían tinajas para vino en sus viviendas. En su testamento de 1312, Mari Fernández de Fuentes mandaba a su sobrina 4 tinajas vacías para vino, las 2 treintanales y las 2 medianas. En otro testamento, en 1392, se mencionaban 11 tinajas llenas de vino, las 6 soterradas en las 5 sobre tierras. Los molinos y las bodegas, por tanto, nos conducen a sus correspondientes cultivos, el olivar y el viñedo, ya presentes en los paisajes anteriores a la conquista, como se desprende, por ejemplo, de las palabras de Al-Himyari. Jerez es una ciudad mediana, está fortificada, sus alrededores son agradables, está rodeada de numerosos viñedos, olivares e higueras. También se cultiva el trigo en abundancia. El paisaje fronterizo puede ser visualizado a través del sistema defensivo, es una posibilidad. Así, tomando como horizonte el año 1320, el historiador jerezano Bartolomé Gutiérrez enumeraba los puntos fortificados de Sidueña, Melgarejo, Gibalbín, Gigonza, Pedro Díaz, San Cristóbal, Mesa de Asta, Lijaro, Santiago. En las ordenanzas de la guerra de Jerez se incluían una serie de atalayas y torres. San Cristóbal, Cabeza del Real, Torre de Diego Díaz, Cabeza de Espartina, Torrejón de Asta y Cabeza de Macharnudo, que situadas al norte del Guadalete se apoyaban en puestos más avanzados, como Torrecera, al sur, y Sierra de Gibalbín, al norte. Aunque estas ordenanzas están fechadas en 1450 y 1482, es muy posible que esa estructura defensiva aludiese precisamente a las primeras décadas del XIV, tal y como fueron descritas por el historiador jerezano Bartolomé Gutiérrez. La campiña, como bien saben, cuenta con una secular tradición poblacional, lo que implica que fuese un territorio conocido y explotado. El anónimo autor del DIR no dudaba en incluir más de 700 alquerías en la Cora de Sidonia. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, si quisiéramos descender al detalle del poblamiento rural islámico y de su correspondiente paisaje, la imagen continuaría siendo bastante borrosa. La recopilación de la documentación ha permitido localizar un pequeño grupo de núcleos rurales que sirven de ejemplos para reflexionar sobre la intensa antropización de este territorio. En 1269 se empezaba a fijar el límite con los términos de Alcalá, Medina Sidonia y la Puente de Cádiz, trabajos que continuaron con el deslinde entre Jerez, entre Lebrija y Arcos en 1274. En esos amojonamientos se citan diversos núcleos rurales mediante un vocabulario que en muchas ocasiones ha generado confusión. Las alquerías, según Pierre Guichard, incluían conjuntos homogéneos de casas y tierras que dependían de varios propietarios o de una comunidad de agricultores. Dejando a un lado el debate en torno al binomio Hinch-alquería, este modelo interpretativo, en mi opinión, no se ha aplicado en el Bajo Guadalquivir o en el Guadalete. A partir, por tanto, de esas labores, el primitivo alfoz jerezano, que es el que ustedes ven en esta diapositiva, quedaba dibujado incluyendo alrededor de 95.320 hectáreas y extendiéndose desde la Sierra de Gibalbín, atravesando el Guadalete y la Laguna de Medina, hasta llegar a la cabeza que está sobre las salinas que se dice de Sarraque, en las inmediaciones de la Bahía de Cádiz. Otra cosa distinta es la ampliación del término a partir de la concepción del alfoz de Tempul en 1333 por Alfonso XI.
Fueron, por tanto, en esos espacios que ven ustedes en esta diapositiva, donde se produjeron los repartos de tierras. Pero ¿cuáles fueron las aldeas y qué cultivos fueron potenciados en torno a cada uno de esos núcleos rurales? Sabemos que cada caballero hidalgo o de linaje, los caballeros del feudo, recibieron 6 yugadas de tierras de pan, 6 aranzadas de viña y 6 de majuelo, 2 de huerta, 15 de olivar. Las otras 2 categorías de pobladores, integradas por los caballeros ciudadanos y los peones, recibieron 6 yugadas de tierras de pan, según el reparto de la aldea de Grañina, al norte, al lado de Gibalbín. La pérdida del libro de la partición, es decir, del libro del repartimiento rural, ha provocado que se haya tenido que buscar alternativas para la reconstrucción del poblamiento rural y del consiguiente paisaje. En 1754, Francisco de Mesa Ginete reproducía el inicio de la primera partida del libro del repartimiento rural, que ustedes pueden leer o al menos intuir en esta diapositiva. A pesar de su brevedad, se puede extraer algunas conclusiones. Los repartos de tierra se iniciaron en 1269. En el párrafo transcrito se nombran 4 aldeas: Barbaina, Casarella, Sidueña y Torrox, cada una con sus correspondientes términos. La red viaria, la carrera o camino que comunicaba Jerez y Casarella, desempeñaba un papel importante en el parcelario. Si se ha argumentado con razón que el repartimiento urbano comenzaba en la collación de San Salvador, por su mayor entidad, el inicio de los repartos en Barbaina parece indicarnos la importancia de esta alquería. Y, de hecho, fueron en aquellas tierras albarizas donde las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara recibieron pequeñas tenencias de viña con una superficie de 8 aranzadas en 1269. En un pleito entre Jerez y Lebrija en 1505 se incluía la copia del capítulo correspondiente al repartimiento de la aldea de Grañina junto a la sierra de Gibalbín, en el norte de Jerez, del término de Jerez. Un paisaje organizado en función del cultivo de cereal. 10 pobladores, 3 caballeros ciudadanos y 7 peones recibieron 6 yugadas de tierra, alrededor de 192 hectáreas. Entre 1434 y 1437, el juez de término Alfonso Núñez de Toledo ejerció su labor en el alfoz de Jerez. Con el objeto de poner fin a las usurpaciones de tierra, recabó una información en la que se encontraban los títulos de propiedad, pero también el libro del repartimiento. De las 40 sentencias emitidas, hay referencias explícitas a 10 alquerías o aldeas repartidas en 1269. Chipipe, Patalla, Martelilla, Gredera, Margalijud, Caulina, Vicos, Valadejo, Santa y un villarejo en las inmediaciones de la torre de Ruiz Fernández. El estudio de la toponimia también ha resultado fructífero. El topónimo Machar, casería, cortijo, es relativamente frecuente en la campiña. El caso más evidente es Macharnudo, aldea repartida en 1269 y que aún se mantenía en el primer cuarto del siglo XIV. El 25 de septiembre de 1326, Alfonso XI se la entregaba a Fernán Yáñez de Mendoza. En fin, desde el registro arqueológico también se han documentado algunos casos, sobre todo en la zona de Mesa de Asta, los restos localizados en Pozuela, Pavona Grande, El Bujón o en los Algarbes, Crespellina. Recopilando todo este conjunto de datos, en su momento planteé la siguiente hipótesis de trabajo. 46 aldeas fueron repartidas en 1269. La abrumadora presencia de topónimos castellanos traducía la excluyente presencia de los conquistadores en las tierras de la campiña. No obstante, se mantuvieron en conjunto un conjunto de topónimos árabes junto con un antropónimo. Así, los casos de Majar Abrahén, que es relacionado con las tierras de Abrahén Ardarji, que había obtenido casas en la judería en 1268,
o Maharrazotán, que podría aludir al cortijo del rey y a los bienes fundiarios de Aben Abid, señor de Jerez, en los momentos previos a la conquista. La organización de los paisajes rurales se asentaba, como decía al principio de mi intervención, en el principio de la complementariedad entre los aprovechamientos agrosilvopastoriles. Encontramos paisajes diversos y diversos paisajes que tienen su razón de ser en eso que se ha denominado el mosaico mediterráneo. En los ejidos de la ciudad y de las aldeas se alternaban el olivar, el viñedo, las huertas. Las huertas recibidas por las órdenes de Alcántara y Calatrava cerca de la muralla o las tierras adjudicadas al monasterio de San Francisco en las inmediaciones de la Puerta del Marmolejo son ejemplos significativos. Una presencia que entronca con la época almohade. Por ejemplo, en la calle Diego Gómez Salido, fuera en aquel momento del recinto urbano, se ha localizado un pozo de vertido colmatado con materiales del siglo XIII vinculado con casas de labor y fincas de recreo o almunias. Los donadíos estaban un poco más alejados. Aunque haya sido complicado su identificación, he llegado a distinguir 12 del máximo de 30 fijados por Alfonso X en 1269. El recibido por el monasterio de Santo Domingo tenía una superficie, conocida por todo el mundo, de 1000 aranzadas, 800 en Guadajabaque y 200 en Tabajate. Quizás sobre el particular conviene reflexionar y atender a las razones arguidas por Javier Jiménez, quien sostiene que ese documento de donación fue falso, fue falsificado. Como ya he comentado, las descripciones de las expediciones benimerines insistían en las consecuencias negativas de la guerra, talas y destrucciones de olivares y huertas. Por ese motivo, muchos de los núcleos rurales y sus cultivos fueron abandonados, convirtiéndose en villares, casares, casarejos, como se encargaron de recalcar los testigos de forma machacona en los pleitos de términos del siglo XV y del primer cuarto del XVI. Pero probablemente esa situación no implicase una despoblación. El término no deja de tener un significado excesivo, que no se corresponde, como he dicho antes, con las características históricas de este territorio. Ese abandono de tierras, en cambio, sí generó una reorganización del poblamiento y una reorientación de su actividad económica claramente volcada hacia la ganadería. Nuevos planteamientos que rompieron con la estructura vigente hasta esos años y que dejaron su impronta en los paisajes, como tendré ocasión de explicar a continuación. Las particularidades cinegéticas de los montes, donde los monarcas y señores ejercitaban la caza, fueron sistematizadas en el libro de la Montería de Alfonso XI, años 30 del siglo XIV. Pero dejando a un lado esas zonas, son muy frecuentes las menciones de espacios incultos en la documentación del último cuarto del XIII. Por ejemplo, en 1283, Alfonso X concedía el lugar de Monteagudo a Alfonso Pérez de Guzmán, incluyendo todos los términos, así como los suele haber, con montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con entradas y con salidas. En esos espacios, las familias campesinas podían aprovecharse de productos básicos para su dieta alimentaria, mediante actividades como la recolección de frutos, el corte y recogida de leña, la caza menor, la pesca, el pastoreo. También se desarrollaron otras actividades en los montes del término de Jerez. Aunque no hay referencias documentales para el último cuarto del XIII, las caleras en Mesa de Bolaño y Lomo Pardo estaban en funcionamiento a finales del XV. Se desconoce si hubo una explotación sistemática en las canteras de San Cristóbal durante la época islámica. La actividad constructora en Jerez y el puerto se fue nutriendo de esas canteras desde el último cuarto del XIII. La cantiga 358, por ejemplo, bien pudiera aludir a esas rocas y piedras que, por otro lado, en aquel lugar había impedido la formación de una cobertura vegetal de entidad. Antes, ya he aludido al estudio de Pilar López y José Antonio López, centrado en la paleovegetación del área de la Bahía de Cádiz. El diagrama polínico apunta hacia los niveles más altos de antropización, lo que implica
una variación en las formas de explotación en un poblamiento continuado. Han detectado un progresivo aumento de los valores porcentuales de polen de fresno, la reaparición del olmo, una representación mínima del encinar coscojar, la desaparición del alcornocal y el mantenimiento de los pinos mediterráneos en las dunas costeras. Aunque los porcentajes son muy bajos, parece que el cereal estuvo presente durante el periodo andalusí, desapareciendo durante el 15 y 16. Me estoy refiriendo a Pocito Chico. Un proceso que se complementaba con un mayor desarrollo de la vegetación de la marisma salada. En el sector hispalense, la vegetación potencial está marcada fundamentalmente por encinares. Un ejemplo entre muchos. En el libro de la Montería de Alfonso XI se describen los cazaderos de la Jara de Utrera, Monte de la Jarilla de Mosquete, en las Cabezas de San Juan, la Jara de Viñuelas en Alcalá de Guadaira y la Porquera en Espera. Espacios no muy alejados de la Sierra de Gibalbín y de la Laguna de los Tollos que recrean ese paisaje. Aunque desconocemos el papel de la ganadería en el Jerez almohade, sí sabemos que tras la conquista las tierras de pasto fueron adquiriendo cada vez más importancia en la campiña, dejando su impronta en los paisajes rurales. La constitución de comunidades de pasto entre concejos limítrofes es un punto de partida para comprender su papel. En 1269, Alfonso X no solo ordenaba que los ganados de Carmona pudiesen pascar comunalmente en todos los términos de Sevilla, Jerez, Arcos, Medina, Alcalá, Vejer, Niebla, Huelva y Gibraleón, sino que también permitía a los pobladores, a los campesinos, cortar la madera que mestero vieren por a sus casas e por a arados e por a las otras cosas de sus labores. El clima de inseguridad ante las expediciones de los benimerines, el abandono de aldeas y tierras o el establecimiento de la frontera con el Reino de Granada tuvieron una incidencia notable en la reordenación de los paisajes rurales. Un peso decisivo que se manifestó en la ribera del Guadalete o en el entorno de la Laguna de Medina. Una orientación que se trasplantó a los espacios más orientales del término tras la donación, como decía antes, de Tempul en 1333. La apuesta por las prácticas pecuarias en detrimento de las agrarias fue transformando un modelo de poblamiento continuado, iniciado en época romana y mantenido durante los siglos siguientes. No debe sorprendernos que en un informe elaborado en 1621, las tierras aledañas al Guadalete, denominadas Ribera y Realengo, fuesen descritas como espacios donde no se sembraba de ordinario, porque era de más provecho y mejor para dehesas de vacas, por la buena comodidad que para ello tenía del agua del río. Esa estrecha relación entre las dehesas y el río se apreciaba ya desde las primeras décadas del XIV. Por ejemplo, en 1322 Alfonso XI concedía a Simón Ruiz de Torres la aldea de Abadín con pastos, molinos, pescas y prados. En el plano parcelario del año 1904 se puede contemplar la red pecuaria, cañadas y veredas cuyos topónimos se localizan con facilidad en la documentación de archivo. Una amplia red que articulaba el territorio facilitando el acceso a zonas de pastos, cursos fluviales, humedales, abrevaderos, pozos o marismas. Cito, por ejemplo, la vereda que comunicaba Alventos, Casarejos y Jaina con Mesa de Asta, por donde los vecinos y moradores de la dicha ciudad solían ir con sus ganados cebolladas a los apacentar e abrevar a la dicha Mesa de Asta. En la cantiga 328 se describen las bondades de la alquería de Alcanate, el puerto de Santa María, situada entre ambos dos mares, enmarcada entre el Guadalquivir, que es muy noble río en que entran muchas aguas y por el que pasan grandes navíos, y el Guadalete, que corre con mucho brío. Son muy sugerentes las reflexiones en torno al concepto de riparia que está siendo utilizado por algunos investigadores para analizar el aprovechamiento de las riberas. Dícese en la agricultura nabatea que el agua potable
celebrada es la que llaman dulce, y es en la que no sobresale sabor alguno y cuya dulzura consiste en cierta insipidez. Con esta reflexión iniciaba Laguán el capítulo dedicado a la idoneidad de los distintos tipos de agua para la agricultura. Obviamente, el agua es un elemento imprescindible para la vida, pero también podía ser una fuente de enfermedad o una fuerza devastadora. Un tema muy frecuentado por los agrónomos desde Columela hasta Gabriel Alonso de Herrera. Aunque sea brevemente, subrayo la estrecha relación entre el poblamiento rural y los acuíferos, y la misma relación podría establecerse entre la ganadería y los acuíferos. De hecho, no conviene olvidar que las dehesas funcionaban como un sistema agrosilvopastoril donde el agua desempeñaba un papel fundamental. La ciudad de Jerez se ubica sobre dos cadenas de elevaciones que descienden de forma suave hacia el norte y el este y abruptamente hacia el sur y el oeste. Esas elevaciones estaban circundadas por antiguos esteros o canales de marea, por donde discurrían diversos arroyos. El de Curtidores desde el Cerro del Carmen hasta el Arco del Arroyo, otro desde la Puerta de Sevilla hasta las actuales calles Larga y Honda, otro desde el Alto de Picadueñas hacia Curtidores. En las inmediaciones del recinto urbano discurrían el Guadajabaque, el Salado, afluente del Guadalete, el Matarrocines, paralelo a la vereda y cañada de Bonaina, el Blanquillo, a través de la cañada de Albadalejo, que tal vez fuese un brazo de secado del Guadalquivir. La enumeración de cada uno de estos cursos fluviales permite vislumbrar un paisaje muy diferente al actual. El Guadalete, utilizado como línea divisoria eclesiástica, ya saben, al norte en las tierras del Arzobispado de Sevilla, al sur la del Obispado de Cádiz, ha marcado históricamente en las tierras gaditanas. A lo largo de sus 144 kilómetros y en torno a una cuenca de 3.966 kilómetros cuadrados de extensión, diversas sociedades se fueron aprovechando secularmente de sus recursos materiales e hídricos. Los cambios en su recorrido dejaron su huella en la cronística. Aquí ven un párrafo de Antonio de Nebrija que reflexionaba sobre aquella madre del río que bañaba Lebrija y Asta. Cambios que no afectaban exclusivamente al Guadalete. En una sentencia del juez de término Alfonso Núñez de Toledo en 1437 se describía la barranquera del Salado, entre el Salado y la madre vieja del Salado, cerca del segundo torno que faza el dicho Salado desde la torre que dicen de Alfonso González contra el Olivar. El papel económico y comercial del Guadalete está atestiguado desde los primeros momentos de la conquista. Muy bien, bien. 5 minutos. En 1283, Alfonso X ordenaba que todos los bajeles cargados que pasaren por el río del Guadalet para ir a Jerez, que descargasen la tercera parte de sus mercancías en el puerto, también de viandas como de madera y de otras cosas que ellos menester hubieren. La navegabilidad del río hasta Jerez posibilitó la creación de embarcaderos. El más conocido fue el del Portal. Pero también hay que añadir otros embarcaderos utilizados en momentos posteriores. Esto es interesante. Según Juan Clemente Rodríguez, una parte de la actividad en las canteras de Martelilla estuvo relacionada con la construcción de la Catedral de Sevilla. La piedra era transportada al cargadero del Amarguillo, en el río Guadalete. Aunque la referencia es muy tardía, los contratos están datados en 1538, es un ejemplo de las posibilidades ofrecidas por el río. Otro tema interesante es el relativo a la navegabilidad de algunos de los caños marismeños, por ejemplo, los que estaban en las inmediaciones de Asta. Voy avanzando un poquito. Los cursos fluviales entroncan con la problemática de la red viaria.
teniendo en cuenta la red de arroyos a la que me vengo refiriendo, no resulta extraño que entorpeciese el paso de personas y mercancías, lo que exigía la construcción de puentes, una realidad que aún era palpable en los años centrales del siglo XV. Y la cronística se complace en recrear la facultad de los reyes, como en el texto que están viendo ahí, para construir puentes. En 1940, Juan Dantín publicaba su estudio sobre el endorreísmo en la Bética, cartografiando los humedales más significativos. El trabajo es muy interesante, entre otras razones, porque muestra una imagen anterior a las grandes transformaciones de los paisajes de la segunda mitad del siglo XX. En la documentación de archivo hay muchas referencias a humedales. La laguna del Sumidero, en la cercanía de la isleta y muy próxima al Villar de la dehesa de Diego Mirabal, la de las Aves, en las inmediaciones de la dehesa de Todos los Santos, la laguna de Medina, la de los Tollos. Ahí la ven ustedes. Recientemente la he estudiado, la laguna de los Tollos, que está en las inmediaciones de la Sierra de Gibalbín, y he analizado los aprovechamientos de este ecosistema entre los siglos XIII y XV. Fíjense, es muy interesante. En sus inmediaciones se ubicaban las alquerías jerezanas y lebrijanas de Quintana Talaza, Jarana, Tresarna, Chisterna, Grija, El Cuervo, Grañina, Gratutina, Carrizal. Los humedales andaluces son vitales para el movimiento migratorio de las aves. El canciller Pedro López de Ayala estudiaba su paso por el estrecho de Gibraltar, o el humanista Juan de Malara registraba las posibilidades cinegéticas de la marisma de Lebrija. Y dentro de ese contexto se encuentra la descripción de la laguna de Medina que aparece en la crónica de Alfonso XI. Al igual que en los Tollos, en las inmediaciones de la laguna de Medina se ubicaban varios núcleos rurales, entre los que se he identificado las alquerías de Margalijud, Chipipe, Pataya. Entre 1818 y 1820 se confeccionaba el apeo de Martín Garay, que ha sido estudiado magníficamente por Lola Lozano. En aquel momento, principio del XIX, las marismas aún ocupaban más de 3.000 aranzadas, en torno a 750 hectáreas, distribuidas en la zona norte y noreste del término de Jerez. Conviene subrayar la utilidad de las marismas. Durante los primeros años del siglo XV se habían usurpado una parte de los prados de Tosina, vendiéndose la hierba, y también se había denunciado que Fernando de Torrecilla había arado una parte de la marisma. En 1274 se había ordenado que las marismas debían ser aprovechadas por las comunidades de Jerez y Lebrija. Aunque datado en el siglo XV, se ha estudiado el proceso de recolección de los almajos y su posterior comercialización para la fabricación de jabón en las marismas lebrijanas. Sería razonable, en mi opinión, pensar que ese esquema de trabajo ya estuviese vigente en épocas anteriores. Y en el sur del término de Jerez se encontraban las salinas de Surraque, en las marismas gaditanas. Frente a un aceptable conocimiento de las explotaciones salineras durante la época antigua, el silencio de las fuentes cronísticas islámicas impiden la presentación de un cuadro con su evolución durante los siglos altomedievales. Este vacío no es exclusivo de este espacio geográfico. Antonio Malpica, el profesor Malpica, ha insistido en la dificultad de trazar la trayectoria de esas explotaciones entre el mundo antiguo y el medieval en el Reino de Granada. Nuevamente, es desde el registro arqueológico donde podemos encontrar novedades. Los campos de silos y fosas domésticas en sector 3, Camposoto, y Campo de Gairo, en San Fernando, apuntan hacia la presencia de una comunidad aldeana durante la época almohade. Su actividad agropecuaria se complementaba con la pesca y la recolección de sal, que los autores de la investigación no dudan en poner en relación con las salinas de Surraque. Esas explotaciones, esas salinas, fueron abandonadas debido a la presión ejercida por los ejércitos castellanos.
Las evidencias documentales de Salinas en los años 60 del siglo XIII invitan a pensar en su actividad durante la época almohade y en los momentos previos a la conquista cristiana. Pero la realidad es que sabemos muy poco en torno a su entidad y su evolución hasta el siglo XV. Voy terminando. Este conjunto de reflexiones en torno a los paisajes rurales no pretenden solamente su descripción, sino que busca la comprensión de la interacción de aquella sociedad con el medio ambiente en un periodo especialmente complejo. En un artículo publicado en 2007, Mercedes Borrero abogaba por el estudio regional para analizar la coyuntura de 1300 en Andalucía occidental. Aunque evidentemente resulta muy complicado reflexionar sobre la incidencia de lo que se ha denominado la Gran Depresión medieval debido al desconocimiento que tenemos de la crisis de finales del XIII y de los efectos de la peste negra en las tierras andaluzas, creo que es necesario profundizar en esta cuestión. Afirmaba la citada medievalista que si se parte de la base de que es el hombre el que organiza el territorio, adaptándolo a sus necesidades, recreando o recomponiendo sus paisajes, intentando en definitiva controlar la naturaleza y extrayendo de ella lo que necesita, ¿no estaríamos presuponiendo que el andaluz del siglo XIV no supo hacerlo? ¿No estará influyendo en nosotros la visión de un siglo XV en plena expansión agrícola y demográfica? Este planteamiento no implica, lógicamente, que el crecimiento agrario manifestado mediante roturaciones careciese de valor. Con los datos fiscales en la mano, Antonio Collantes ha sostenido que Andalucía debió contar desde muy pronto con excedentes agrarios con los que pudo abastecer otras zonas de la Corona de Castilla. Estrechamente vinculado con esta problemática, conviene subrayar que el mercado es un factor clave para comprender la configuración de los diferentes paisajes rurales. El papel de los mercaderes europeos, por ejemplo el de las ciudades italianas, fue significativo desde el último cuarto del XIII. No es muy abundante el nivel de información que disponemos para esos años en Jerez. Si los alabastros de origen inglés de la Iglesia de Santiago revelan una actividad comercial con Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIV, los conjuntos cerámicos comunes procedentes de alfares de la ciudad o de las proximidades demuestran la producción de piedras vidriadas en blanco con motivos geométricos en verde procedentes de Valencia. Son dos ejemplos que nos hablan de un cierto incremento en la calidad de vida con respecto al último cuarto del XIII. Sin negar, obviamente, esos planteamientos, entiendo que el estudio de los bosques, montes, humedales o marismas continúa siendo la asignatura pendiente a la hora de analizar los paisajes rurales entre los siglos XIII y XV. La recolección de frutos, caza, la pesca, sirvieron para el mantenimiento de muchas familias campesinas. Nuestras políticas urbanísticas desaforadas y escasamente sensibles con nuestros paisajes inciden en mi percepción del deterioro ambiental en el que vivimos. El peso de la contemporaneidad en la reflexión histórica es un hecho evidente, al menos para mí. Permítanme, por tanto, que termine con las palabras de uno de los personajes de la novela El lago en las pupilas, de Luis Goitisolo. Aproximó el azucarero a la taza mientras por encima de las gafas dirigía una mirada a las restantes mesas de una terraza prácticamente vacía, delimitada por jardineras floridas ante la fachada del hotel. Como si lo importante, prosiguió, no fuese lo que esa tarjeta postal que le ha inducido a conocer Locarno muestra, sino lo que oculta, y que solo puede captar el que sabe mirar con otros ojos, ver lo que hay detrás de esa imagen fijada en una amable fotografía. Lo que silencia ese paisaje, lo que esconde cada uno de sus edificios, lo que anida en el interior de alguno de sus habitantes. Si yo le contase, ya que para mí Locarno es solo un ejemplo, si yo fuera capaz de expresar en unas cuantas frases algo que por su amplitud se me hace inabarcable, hay que ser escritor para atreverse a intentarlo. Muchas gracias.